Pues esta es la primera sesión de From Hell o Desde el Infierno de Alan Moore. Él es declarado ocultista y anarquista, él mismo se declaró así. Es uno de los escritores y guionistas más importantes de la historia del cómic. Y bueno, de joven, pequeño, se distinguía por consumir mucha literatura. De hecho, agradece mucho como las bibliotecas locales, también a la de las universidades, etcétera. Pero era muy mal estudiante. Siempre le pareció que el sistema educativo era un medio para adoctrinar en la obediencia y la aceptación de la monotonía. Bueno, dejó la escuela, dejó la universidad y se dedicó a hacer trabajos como de fontanero, construcción, plomero, así, hasta que se hartó. Bueno, y también tuvo una hija y entonces mandó su primer guión a una editorial de cómics británica y pues ya el resto es historia, ¿no? Tuvo un despunte y pues ahora es muy conocido por sus obras como Watchmen, V de Vendetta, La Cosa del Pantano, entre muchas otras. Y en 2019, Moore anunció que se retiraba definitivamente de la forma creativa en forma de cómic, o sea, de los cómics. Y ahora, a 7 meses de que cumpla 70 años, nosotros discutiremos su obra, From Hell, donde especula acerca de la identidad y las motivaciones del asesino Jack el Destripador. Súper. Yo pensé que era, yo pensaba que era más joven, ¿eh? Yo creía que estaba como en los 50, pero se va a cumplir 70. Yo incluso hasta creí que ya había muerto. Wow. Yo ya conocía a Alan Moore, no lo había leído directamente en sus novelas gráficas. Aquí tengo entendido que la distinción entre cómic y novela gráfica es que el cómic es la novela gráfica hecha directamente sobre los superhéroes, o sea, que tratan el tema del superhéroe. Entonces, cuando ves una novela gráfica o sea, que no es de superhéroes, ahí no es un cómic, o sea, que se debería llamar como novela gráfica, ¿no? Pero entraríamos en muchas ambigüedades. Entonces, también entendí que Alan Moore, pues, nació con esta fiebre de los cómics, ¿no? Directamente con los superhéroes. Como dices, comenzó a hacer varias cosas. Él al principio dibujaba y escribía, y después se dio cuenta de que, no es que se haya dado cuenta, bueno, no sé, a como lo leí, es de que él decidió dejar de dibujar y dedicarse meramente a la escritura. Y pues como dices, ¿no? Empezó a trabajar con varios con B de Vendetta, y después se cansó de eso y empezó a sacar Watchmen, que es una sátira crítica al superhéroe, o sea, como que quería romper los roles de la idea del superhéroe con Watchmen. Y también hizo la Liga de los Hombres Extraordinarios. También hizo The Swamp Thing, que también The Swamp Thing rompió muchísimos moldes dentro de la idea del cómic, ¿no? Entonces me imagino que al menos, aunque no hayamos visto una novela gráfica, leído una novela gráfica de él, hemos visto alguna película o hemos visto alguna serie que tenga que ver con su guión, ¿no? Ya sea Watchmen o V de Vendetta o La Liga de los Hombres Extraordinarios, creo que así se llama. Entonces, también La Cosa del Pantano creo que también está en una serie. Y como dices, Alan Moore también es conocido como un mago, ¿no? Él se postula como un mago está interesante, ¿no? Y dicen que justamente ¿Mande? Ocultista. Ocultista. Sí, tengo entendido que ha seguido varios magos y también es muy amigo de Neil Gaiman. De hecho, aquí en el cómic, en From Hell, le agradece a Neil Gaiman y en parte le dedica la historia. Pues no sé si ustedes ya tenían experiencia leyendo cómics o novelas gráficas. Yo ya había leído The Walking Dead y Batman, el mega trozote de The Killing Joke. Bueno, había parte de The Killing Joke. Y la verdad es que este es muy distinto. O sea, los otros, bueno, apenas leímos el primer capítulo, ¿no? Pero a diferencia de los otros que he leído, lo leí como que muy fluido. Yo suelo mucho leer los globos y después veo las imágenes, ¿no? Hay algunas veces, por ejemplo, en el de Batman leía todo y después veía todas las imágenes, pero creo que se daba mucho para leer de qué trataba la escena, después de haber leído los diálogos, ¿no? O sea, como que los diálogos te decían, pues literal lo que dicen los personajes, pero ya que sabías lo que decían, puedes interpretar más
viendo el entorno, ¿no? El todo. A mí me gustó mucho el entorno en el que pone, porque es como ver una película pero a tu ritmo, ¿no? O sea, me encanta, por ejemplo, las primeras viñetas en donde sale el pájaro, que como que no lo entiendes muy bien porque no está a color, pero le prestas atención y ya vas distinguiendo como que el pájaro muerto y así, y luego se va alejando y vienen dos personitas caminando y luego se acerca a ellas, ¿no? Que es un entendimiento, es que te da a entender que ya llevan rato platicando, lo cual se me hizo magnífico porque no te tiene que decir como después de 3 horas platicando, sino como ya te da este sentimiento de la amistad, ¿no? De seguir platicando. Sí, yo también ya he tenido experiencia leyendo. Adelante, Rox, ¿quieres hablar? Sí, bueno, iba a hablar un poquito de esta escena en donde aparece el pájaro muerto, que es gracioso. Bueno, creo que es irónico que empiece con la muerte, o sea, con un pájaro muerto, y hable de Jack el Destripador y se le vean las costillas al pájaro, ¿no? Y quiero enseñarles, a ver si se alcanza a ver, porque no se ve. Bueno, le tomaré un video, pero lo compramos José y yo en Kindle y tienes como la oportunidad de darle como 3 clics y te hace como, te va pasando por cuadrito la historia. Entonces, si tú le das rápido, ves como realmente se toma el tiempo de pensar en los movimientos que van a ir sucediendo y como que se ve hasta como si fuera una película cortada, tal cual. O sea, eso me gustó un buen. O sea, hasta me gusta como pasarlos así. Pero también me pareció interesante esta parte en donde es la plática de los policías sobre el socialismo y cómo lo ve cada quien. José estaba así de, ay, sí hablan de socialismo. No se le iba a ver muerte y así. Y me gusta que hay mucho misterio sin necesidad de meter muchos elementos. O sea, simplemente como que tampoco te confunde, siento. O sea, no es como confuso para ser misterioso. O sea, simplemente omite ciertos detalles que poco a poco los va como que uniendo hasta que llegas a descubrir algo. Entonces, me gusta eso como que muy sutil que hace el escritor. Sí, de acuerdo. Bueno, eso es parte de la idea de la novela gráfica. O sea, por algo es y el hecho de cómo ponen las viñetas y cómo las sitúan, todo eso es premeditado. Hay toda, hay, cuando se generó la época dorada del cómic, que esto fue como por los 50, 60, si no me equivoco, en Estados Unidos, los de Marvel generaron una guía que es como el libro de texto de cómo hacer un cómic, de cómo hacer una historieta. Y está Stanley con Kirby y otros más hablando acerca de ellos cómo han ido evolucionando a través de cómo colocan cada viñeta, cada personaje, en dónde colocar cada diálogo, cada cuadro y todo este tipo todo este tipo de símbolos y de como directrices para ir siguiendo la historia, ¿no? Entonces, cuando Mariana dice, yo primero leo, ¿no? Sí, dijiste, primero leo y luego veo las imágenes. Yo también me he cuestionado esas partes cuando me acerco a una novela gráfica, y he llegado a la conclusión de qué es lo primero que me llama la atención. Porque hay imágenes, porque hay novelas gráficas que se toman el tiempo de poner en 2 páginas toda una imagen, ¿no? Y apenas unos diálogos, y es como lo primero que te agarra de la imagen. Y ahora, es muy interesante que aquí estamos leyendo una novela gráfica que no es a color. No sé si hay una versión a color, creo que no, pero el hecho de que, bueno, si sí la hay, debe ser fabulosa, de que no haya una versión a color, pues tienen que mediar varias cosas, como lo va a hacer después el pañuelo rojo, como la idea de la sangre, como la idea de cómo se va haciendo de noche, ¿no? Entonces, justamente hablando de esta primera parte, que es el prólogo, ni siquiera es el capítulo 1, o sea, el prólogo en la novela gráfica, empiezan con la gaviota, ¿no? Y la gaviota va a tener una relevancia muy, muy importante, que tiene como 3 o 4 simbolismos que nos aclara el editor en la traducción en español al principio, ¿no? De Gold, de el nombre de William Blake Gold, Gold Catchers, que significan impostores, ¿no? Y el hecho de que esté al principio la gaviota muerta y estén ellos dos, ¿no? Que
que están en su, que como dices, están hablando de que como uno es de clase alta, uno es de clase media, y están hablando de cómo, pues esto que hablas del socialismo, de que el de la clase media está diciendo, no, es que esto aunque vaya intervención extranjera, bla, 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 va a suceder porque así son los procesos históricos, etcétera, etcétera. Y le dicen, no, pues sí, pero el problema es que no como clase baja, ¿no? Entonces empezamos a ver todo este ambiente, toda esta atmósfera que nos va a colocar sobre la historia. Y esto del prólogo lo están hablando en 1922 o en 1923, y lo que sucedió con Jack Jack the Ripper, Jack el Destripador, Destripador. este, sucedió en el 1988, ¿no? En una época victoriana, con sus cosas en Inglaterra, cuando se estaban dando estos cambios entre los trabajadores, cuando se estaba dando este despertar, ¿no? Entonces todo esto va a influir en cómo vamos a ir viendo la historia y va metiendo todos estos ambientes, ¿no? Me gustaría hablar nada más rápidamente de estas primeras viñetas y recalcar en el cómo a mí me encantó cómo van haciendo esta transición de que llegan en la playa y se ve que es un atardecer. Bueno, te dan la idea con la pura imagen, esto gracias a Eddie Campbell, ¿no? Entonces, gracias a Eddie Campbell, que es el dibujante y el que y el que pone las tintas, como en un principio el cielo no está oscuro y quien está oscuro es el océano. Y a medida que vamos avanzando en las viñetas, va cambiando esto, a medida que tanto el cielo como el océano se van oscureciendo y también se va oscureciendo los personajes, hasta dando una sensación de terror, que eso fue lo que me fascinó mucho en esta primera parte, que hay mucho terror, mucho terror, sobre todo con las imágenes. Eso me encantó. Justo iba a tocar ese tema, y lo dijeron Roxy y Luis, ¿no? Como este terror, este misterio que pone, no es que los esté ocultando, sino que no te pone todos los elementos, que es justo como cuando te sientes, otra vez el bullerismo, ¿no? Como cuando te sientes, cuando sabes que algo está pasando, pero no tienes todos los datos, entonces tienes que ir como que suponiendo. Esta novela, bueno, la novela gráfica te da justo esa chispa, esa tinta, ¿no? Ese tinte de tu poder ser detective con lo que te va diciendo la imagen también. Y me gusta mucho, bueno, en este prólogo y en esta primera parte no lo vimos. O creo que sí hay una. Sí, creo que al final de la primera parte. Pero me gusta justo que todo está medido, ¿no? Cada viñeta tiene cierta medida, y cuando deciden que van a poner una imagen en toda la página o una imagen más chiquita que otra o así, es por algo, ¿no? Y es bellísimo cuando vas pasando las hojas y te topas con una imagen en grande, sabes que ahí viene algo importante. Y bueno, ya hablando de esta primera parte, justo había leído que Alan Moore quiso escribir esto porque quería saber para empezar, meterse a la mente de Jack el Destripador, y luego también meterse a la mente de la sociedad, o sea, de cómo es que el Jack el Destripador se convirtió en un mito, y cómo hacerlo mejor que irlo descubriendo él mismo haciendo la historia, ¿no? Eso se me hizo fascinante porque incluso vamos a toparnos con muchas personas, lo dice Alan Moore al principio del cómic, no sé si leyeron, bueno, de la novela gráfica, que nos vamos a topar con muchas personas que llegaban a confesarse de delitos que ni siquiera habían cometido. Y es como de, ¿por qué harías eso, no? O sea, es meterse no solo en la mente meterse en la mente de un asesino serial o de un psicópata, etcétera, es también meterse en la mente de la sociedad, porque te está hablando del contexto en el que vivió esa persona y por eso se convirtió en ese asesino, ¿no? Y justo esta primera parte no pasa nada violento, o sea, es como de, este es el contexto, este es el entorno. Vi tu cara de nada violento. Sí sucede, pero no tan directo, ¿no? No tan destripador como alguien esperaría. Justamente te pone primero a la paloma muerta y luego te hace estos símbolos de que primero está el cuchillo, luego te pone un niñito, luego te pone otra vez el cuchillo, pero está desfilando, no, ¿cómo se dice? Ahí está afilando su lápiz, guiño aquí a alguien que dibuja. Y cómo te va dando estos guiños como de
asesinato, peligro y mucha sexualidad. Y yo me pregunté por qué. Y dije, pues normalmente ahora sabemos que muchos psicópatas o asesinos en serie tienen esta necesidad de matar porque muchas veces está relacionado con lo sexual, ¿no? Entonces, desde el principio nos está dejando estos guiños que ya iremos desmenuzando un poco más adelante. La sexualidad es muy importante porque estamos hablando de finales de la época victoriana y en estos momentos había muchísima represión sexual, tanto así que fue cuando con este canvas nace el psicoanálisis de Freud. Entonces, y llega todo esto que se mezcla también cuando hablamos de asesinos seriales, de los problemas psicológicos que tienes, cómo se representa la sociedad y todo este asunto, ¿no? Entonces vamos a ver qué tanto entra con esto, con la historia, y esto que mencionas de personas que ellas mismas que ni siquiera sabían de cómo habían sido los asesinatos y decían, yo soy, ¿no? Yo soy Jack el Destripador. ¿Por qué, no? ¿Por qué nace esto? ¿Por qué pasa esto? Eso va a ser muy interesante. Vamos a ver cómo se va desarrollando. Este, dices que no pasan cosas violentas. Yo nada más escuché The House that Jack Built y dije, wow, o sea, ya, aquí Lo ya. quería decir después, pero continúa. Aquí ya rompieron y fíjate, si va a seguir haciendo esto, y qué bueno que el traductor nos diga esas notas del traductor que me parecen fabulosas, porque hay cosas que nos hubiéramos perdido, como por ejemplo, esto de Jack yo no lo hubiera cachado. Y ya cuando te pone la nota del traductor, dijo, claro, ¿no? ¿Y cómo hace alusión a esto de que? Entonces, vamos a ver cómo también la importancia que tienen los medios y también la importancia que tienen los policías o los agentes o los detectives que ganan a través de resolver o no resolver el caso, o hacerlo más mediático, o hacerlo no mediático, etcétera, etcétera, ¿no? Y que te diga, pero mira, al menos soy un policía corrupto, pero al menos mejoré mi casa frente a la playa, ¿no? Si es una playa que tiene gaviotas muertas, basura tirada, y donde la gente está teniendo sexo en público, pero es de una mejor casa, ¿no? Y te quedas, ¿cómo que mejor casa? Entonces, ¿a qué se refiere? ¿A una mejor sociedad? O sea, ¿qué cambio es esto, no? Entonces, es algo interesante de Moore, porque sabemos que Moore es un escritor muy ingenioso y que va a aprovechar cualquier globo, cualquier viñeta, cualquier imagen para explicarnos más el ambiente de la historia, y eso va a ser fabuloso. Justo haciendo referencia a lo de The House That Jack Built. No sé si vieron The House That Jack Built, sí, me acaba de ir su nombre. No, ¿Von-Trier? ¿Es Von-Trier? Sí. De Lars von Trier. Es una película buenísima que al leer esta nota que justo dice Luis es precisa, que qué bueno que la puso el traductor, me hizo entender más esa película también, ¿no? Pero bueno, no voy a hablar de la película para no dar spoilers, pero también se me hace magnífico que el traductor se haya dado a la tarea de ponernos, esto significa, ¿no? Y desde el principio está diciendo como, si leyeron las notas, viene un poco de cómo es que lo fue trabajando Alan Moore. Otra cosa que me llamó la atención fue cuando llegan a la tienda y conocen a esta chica, creo que se llama Annie, y le llama la atención, ¿no? Como que se la quiere ligar y así, y dice como, se parece a mamá, ¿no? Y digo como, eso está súper, o sea, como que todo está relacionado. Y justo empieza con estos pequeños detalles que puedes dejar pasar si no les prestas atención, o sea, como un mero diálogo. Estos detalles son los que le van dando el misterio, porque si haces la relación entre asesinato, sexualidad, un crecimiento abusivo, etcétera, pues vas haciendo todas estas, enlazando todo y dices como, si se parece a su mamá, tal vez tiene algo reprimido. ¿Será él, ya que el destripador? ¿Iremos descubriendo más sobre él o es solo un personaje secundario que vamos a dejar pasar, ¿no? Me gustaría, perdón, agregar a esto es la represión social. Como ya los más ricos se están haciendo muchísimo más ricos, se está dando la explotación a los trabajadores, se está generando la diferencia de clases, ¿sabes? O sea, a esos puntos, y ese es el ambiente donde nos encontramos, y es el ambiente en el cual va a transcurrir la historia. También está interesante cómo deja ver cómo el tiempo pasa a través del bebé que nace.
O sea, primero no está el bebé, luego es, o sea, de brazos y ya después la vemos de 1 año, 2 años. Entonces, como que nos da a entender a través de eso que el tiempo está pasando. Y también, por ejemplo, como estos guiños que hace cuando se van a casar y bueno, el hermano, que hasta ese punto decíamos, sí es el hermano, ¿no? Le dice, Eddie, no puedes seguir con esto. Entonces, ¿quién es Eddie? O sea, ¿por qué le dice Eddie? Y le dice como algo de que no sé qué, los amigos harían esto. Y yo, ¿por qué le dice que es un amigo? ¿Saben? Como que no entendías hasta que pasa el final y te das cuenta que fingieron ser hermanos y él simplemente quería una vida normal, fuera de la realeza y se escapó. Es lo que yo entendí, que quiero pensar que era eso, ¿no? Sí, yo también no lo había entendido así. Tengo otras anotaciones, pero estoy un poco perdida con el de entonces si alguien más quiere comentar Ah, algo en lo que lo encuentro. a mí me gustaría leer algo que me parece que es muy importante, que es justamente que es como empieza. Dice Lur o Laura Ganesha. Este libro está dedicado a Polly Nichols, Annie Chapman, Liz Stride, Kate Eddowes y Mary Janet Kelly. Tan solo estamos seguros de 2 cosas, de vosotras y de vuestro final. Saludos, señoras. Ellas fueron las víctimas canónicas de Jack el Destripador. Entonces, que sea lo primero que ponen Alan Moore y Eddie Campbell, pues habla de que no podemos olvidar de que fueron víctimas y de que aunque hayan pasado hace mucho tiempo de que no se hayan entendido esto, no dejan de ser víctimas, ¿no? Y no dejan de ser víctimas que fueron deliberadamente perseguidas por un algo que, pues, que vamos a ver, ¿no? Y aquí es donde me gustaría saber, pues, qué tanto conocen de la historia de Jack el Destripador. Yo creo que ya lo conocían, ya lo han escuchado, porque pues es uno de los casos más famosos. Hoy en día, que me atrevo a decir, ese es el momento histórico en el que son más famosos los true crimes, los asesinos en seriales, todo este morbo hacia esto, incluso una Leyendas legendarias. Sí, claro, y Netflix y los gringos están locos por estas cosas, ¿no? Entonces, ¿y qué tiene que ver con con una decadencia social? O, bueno, aquí podemos inferir muchísimas cosas, pero es el hecho de que en gran parte, y yo quiero poner el dedo ahí y puntualizarlo, es que mi preocupación es que estamos empezando a romantizarlos, ¿no? Y no ahorita, o sea, ya se ha hecho durante décadas, pero que se siga haciendo esta romantización es preocupante, pero también es importante determinar y observar cuáles son las causas que generan esto, ¿no? ¿Dónde está ese caldo de cultivo? ¿Cómo se genera este caldo de cultivo para que se genere esto? ¿Y por qué se genera, ¿no? Entonces, esto es muy importante y pues quería mencionar los nombres de las mujeres que fueron asesinadas y fíjate que dicen canónicas, porque son las que se creen porque son las únicas que se conocen a través de la historia de lo que puede ser, según las personas, este Jack el Destripador. Entonces, yo, enfrentándome a la lectura, a esta novela gráfica, yo conozco muy poco de Jack el Destripador, sabía que había sido en la época victoriana, sabía que había sido en Inglaterra, sabía que no se sabía si era una persona, si eran varias personas, sabía que había como una precisión quirúrgica en cuanto a cómo tratar, cómo se realizaron los asesinatos, y sabía que había sido como de los primeros en los que retrospectivamente, o sea, después creo que en los 60s o en los 70s se les asignó a Jack el Destripador como de los primeros asesinos seriales, ¿no? Entonces, llegando a esto, me encuentro con estos nombres y veo que estos nombres, como por ejemplo el de Annie Chapman, es Annie la de la confitería, Mary Janet, que es la hija, que es la que tiene el pañuelo rojo, cosas de este estilo son las que no sé cómo van a entrar en la historia, porque yo no conozco la historia. Sé que hubo estos asesinatos y es aquí donde entran estos personajes de los que vamos a hablar, como Sickert, como este cuate que se hace como por alteza, que se casa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues dado esto, vamos a entrar a la lectura, porque yo tuve el problema de saber si me spoileo, qué tanto es spoilearse, qué tanto no. O sea, qué tanto me quiero adelantar a la historia y leerme una wiki de Jack el Destripador o seguir la historia sin preocuparme por estas cosas, ¿no? No sé si tuvieron este enfrentamiento. Sí, yo sí lo tuve. De hecho, dije,
¿será que me escucho el capítulo de leyendas legendarias? Y así, pero tampoco, sigo sin saber, tal vez sí, porque me está ganando mucho la curiosidad y luego compararlo con lo que me menciona, con lo que narra Alan Moore, porque al final son interpretaciones, ¿no? Aparte, Alan Moore se quiso meter a su mente y se inventó esta historia, obviamente suponiendo con los hechos, ¿no? Pero qué bueno, y de hecho, gracias por mencionar las víctimas. Creo que sí es bastante importante porque justo ahorita que se está romantizando todo esto de los asesinatos, muchas veces nos olvidamos de las víctimas. O sea, de que creo que se enaltece mucho porque son personas súper inteligentes, que se le adjudica, que son súper inteligentes porque burlan a las autoridades y porque burlan a las personas porque son muy guapas, entonces, ¿cómo es que caen? Y creo que eso es lo que la gente dice, ay, wow, es que jamás podría caer con él, bravo, ¿no? Quiero ser como él, como si el engañar fuera un gran atributo y se nos olvida que nosotras podemos ser esas víctimas y, y que hubo mucho dolor en todo eso. Y justo aquí entra o sea, ahorita que lo mencionaste, me empecé a cuestionar por qué se está romantizando, o sea, cómo es que fuimos llegando a ese punto, ¿no? Porque supongo que al principio todo el mundo estaba súper sacado de onda y llegamos a este punto, pero yo creo que es mucho por que se fue descubriendo que la mayoría de los asesinos seriales o los psicópatas o así sufren de abuso, ¿no? De niños o viven en situaciones precarias o etcétera. Entonces empezamos como que a empatizar, pero ya a un punto de justificarlos, ¿no? Y luego está eso, está lo del abuso y la justificación, y luego está la parte de las autoridades que ya ahorita ya hay mucho rencor porque vemos que no funcionan o que traen más problemas. Entonces también están estas dos contrapartes que nos dicen, ¿sabes qué? Son súper chingones los asesinos porque van en contra de la autoridad y sufrieron y supieron salir de su sufrimiento, ¿no? Entonces es como wow, ¿en dónde estamos cayendo? ¿En qué parte estoy yo, no? Y pues sí, nada, hay que recordar que todas estas interpretaciones no son como para enaltecer o para aplaudir las acciones, sino para ver cómo es que llegaron a ese punto, ¿no? Y pues todas estas obras son como para explorar tanto a los personajes, al autor y a la sociedad. Entonces, creo que eso está súper interesante. Adelante, Ana. Fíjense que a mí me ha costado trabajo leerla, entender el libro, porque no tengo experiencia leyendo novelas gráficas, así que leo el texto o veo el gráfico, el muñequito, o leo el muñequito y luego el texto. Me he perdido. Entonces no tengo experiencia. Y de todo lo que leí, solo entendí lo que tú dices, Mariana, cómo él ve a una chica y visualiza a su mamá en ella, ¿no? Pero también menciona como que su mamá es la persona que le arregla la vida, ¿no? Que le arregla la vida y que como que no lo deja ser él, ¿no? Y la añora, ¿no? Como que le extraña y por eso la ve por todos lados. Y también pareciera que el autor empieza a mostrarnos aquella inconsciencia colectiva, aquel subconsciente, ¿cómo le llama? Como inconsciente colectivo, ¿no? O sea, empieza a mostrarnos pues que ese fenómeno existe y que muchas veces no nos damos cuenta que formamos parte de ese colectivo, ¿no? Pero la verdad me está costando trabajo porque nunca había leído novelas así y digo, no sé, yo pensé que el PDF lo habían mandado en blanco y negro, pero que estaba a color y dije, ¿será que hay uno a color y pueda ver mejor la imagen y poder interpretar mejor el mensaje? Pero sí, está muy interesante. Como dice Mariana, muchas veces somos demasiado críticos pues, con las personas malas, pero no sabes qué hay detrás de ello, ¿no? Que nada lo justifica, ¿no? O sea, no justifica nada, pero tal vez,
cuando habla de la mamá y cómo le resuelve la vida y ve a su mamá por todos lados, pues yo que soy mamá, digo, híjole, a veces uno no sabe que, que puedes estar creando un asesino en serie, ¿no? Sin darte cuenta. Entonces nuestra responsabilidad como padres, pues es también un compromiso que tenemos con la comunidad, ¿no? Dejar hijos de bien. Ay, qué fuerte, Ana. Sí, 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 totalmente. Pues justo es como, no es justificar ni nada, pero como dices, es ver, justo esto nos permite ver esos detalles que suman, o sea, que estos pequeños detalles por separado, pero que juntos hacen toda una explosión como la que vamos a leer, ¿no? Em, y con respecto a que se te está dificultando, no te preocupes, creo que todos los primerizos en novelas gráficas y cómics nos llega a pasar eso. Yo también me lo cuestioné, si leer primero, ver los dibujos o qué hago, pero yo te diría, tú disfruta, haz lo primero que quieras. O sea, si quieres ver primero la imagen, ve primero la imagen y luego léelo. O si quieres leerlo primero. O si quieres ver todas las viñetas, o sea, las imágenes y luego leerlas, hazlo, ¿no? Pero yo creo que a la larga vas a ir descubriendo qué te conviene, cómo quieres tú llegar a la historia, porque depende cómo la leas, vas a interpretar primero una cosa y luego otra. Entonces, mm, es cuestión de que sigas leyendo, solo no te preocupes por eso. Pero además me confundo porque digo, como no le estoy viendo el rostro de la persona que está hablando, tengo, a ver, ¿qué ropa trae? Ah, es el de rayitas. No, es el otro. Ah, ay, o sea, confuso, pero me está gustando. Sí, es que sí hay versión a color, pero de por sí fue un poco difícil encontrar el PDF Me porque ya es imagino. bastante viejo, pero es difícil encontrar a color y si lo quieres comprar, pues está bastante caro. Entonces, pues hagamos el esfuerzo, ¿no? Vas a irte acostumbrado. Sí, bueno, está bien. Voy, Solo voy, ese es mi comentario. voy a ver si puedo encontrarlo a color. Voy a ver la búsqueda esta semana. Si puedo, se los mando, ¿vale? Sí, no Vale, te que preocupes. cabe aclarar que fue creado en blanco y negro y después por ediciones especiales, por la importancia que tuvo, se hizo a color. Entonces estamos leyendo el que hizo Alan Moore. Bueno, adelante, Roxy. Yo solo quería comentar como lo que hizo Luis de que mencionó que están las víctimas en los nombres como algo curioso, digámoslo así. O bueno, no curioso, sino es parte de la lectura. También yo encontré, no sé si sabían, James Hinton y William Gold. O sea, ¿saben quiénes son? ¿No? No, Eh, no. James Hinton es como de esa época también. Él era un cirujano y un autor. Y bueno, abocaba por la poligamia. Y aparece en este libro, ¿no? Como un personaje ficticio. O sea, realmente él no estaba tanto como involucrado en la historia, pero como que se basaron un poco en él. Y luego dicen que lo relacionan con el Jack Destripador porque se llevaba con otro personaje que es justamente William Whitney Gould, que igual era un médico que hizo el tratamiento de Prince of Wales, no, le hizo el tratamiento del Prince of Wales de la tifoidea y él descubrió lo que es la anorexia nervosa. Pero lo interesante es que a él hasta un punto se le, digamos que se decía que él era Jack el Destripador. Y tal vez un poco por el tipo de citas que hace, ¿no? Como que de verdad te hace sentir que él sabe lo que está pasando por la mente de Jack Destripador. Pero si me hicieron dos personajes interesantes, porque sí son reales, los dos médicos, y que al final tienen una conexión indirecta o directamente con Jack el Destripador. Solo con leer sus biografías en Wikipedia. Interesante, gracias por esos datos. Adelante, Teo. Gracias. Bueno, quería comentar sobre lo que había mencionado Luis y Mariana, sobre por qué enaltecemos
o por qué buscamos, o por qué nos genera morbo los asesinos o este tipo de personas. Bueno, creo que en parte, digo, también enaltecemos a narcotraficantes, a políticos corruptos, y siento que va de la mano en que son como estos tipos o estas personas que son los que siempre están con la suya, ¿no? Los chingones, lo de no importa cómo, pero soy el ganón, el que puede romper el sistema, el que etcétera, pero llevándome entre las patas de la moral, ética, el constructo social, el tejido social, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, no sé si es como este deseo que tenemos ahí, un vestigio primario de romper las reglas, de cambiar quizá lo ya establecido, o es simplemente el hecho de, va a sonar como algo muy técnico en economía, pero el de explotar al hombre sobre el hombre, ¿no? O sea, tener a hombres avasallos y que hagan lo que sea necesario para que yo sea el triunfador, el que tenga toda la riqueza, ¿no? No riqueza material, sino cualquier tipo de riqueza. Entonces, yo creo que por ahí va de la mano quizá este deseo que todos tenemos despierto, dormido o inconsciente, pero creo que por ahí anda, ¿no? También otro punto a tocar es que habían mencionado que es un psicópata, yo creo que más bien es sociópata, no sé, Vera quizá con más experiencia en estos términos nos pueda clarificar, pero siento que no es un psicópata, ¿no? Sino que el destripador es un sociópata que se construyó a través de esa sociedad en la que vivía y yo no creo que, como mencionaba Ana, que la responsabilidad recaiga sobre los padres, creo que recae más sobre la madre. Creo que todas las personas o tiranos que han existido a lo largo de la humanidad han tenido traumas con sus madres, ¿no? No hablemos de este líder de Alemania o de otros asesinos en series que tuvieron traumas de parte de la mamá, ¿no? Entonces, yo creo que hay una cosa bien extraña, o sea, de hijos varones hacia la mamá, ¿no? Entonces, ese es un caso bien curioso de revisar, y creo que el único que me acuerdo de Jack el Destripador es que mataba prostitutas en la noche, ¿no? Este es como la vaga memoria que tengo sobre ese caso. Y bueno, esos son mis comentarios. Oye, Teo, ¿y por qué dices que las mamás contribuimos más en crear psicópatas que los papás? La verdad, no soy experto en el tema, digo, lo que vi, así como una correlación de variables, es que, bueno, una variable determinante para varios sociópatas, asesinos seriales o líderes con megalomanía, pues han sido que han tenido traumas o algún acontecimiento representado por sus madres, ¿no? Entonces, Pues es más común que el varón sienta por la madre y la mujer por el padre, o sea, es pero como no es como común, esos pero no creo que sea una temas regla. que decía Freud de Electra y el otro. No va por ahí, no va como una No, no, especie no. sexual, pero algo ahí en la crianza, siento que determina un poco el comportamiento. Digo, no quiero justificar, ¿no? Simplemente digo, lo que he leído y lo que sé es eso. Digo, habría que abundar y ya sería meternos en otro tema, pero bueno, solo lo quería poner ahí como punto de discusión también, ¿no? Ok, gracias. Adelante, Vera. Por favor, acláranos esto que acaba de mencionar Teo. No es cierto. Exacto. No es cierto, Es adelante. lo que estaba precisamente pensando que me lo llevo como tarea, porque tampoco soy una experta al caso. Comentaba Ana el hecho de la responsabilidad de los padres, ¿no? Y me vino a la mente una película, no sé si la habrán visto, es ya un poco vieja, de Nicolas Cage, que se llama 8 milímetros. No sé de qué año sea, la verdad. El punto ahí es que trata precisamente de una investigación que hace un detective a petición de una viuda. El punto es
se encuentra en la casa fuerte de su esposo, que era semiseñero, unos videos de lo que le llaman el NOI, creo, o sea, eran películas sádicas que se supone que eran actuadas, ¿no? Pero entonces la señora las ve y se impacta porque dice, es que yo necesito que usted investigue, quiero que me reporte, que encuentre a esta actriz, quiero saber si está viva, porque lo ve tan real que queda impactada. Entonces, toda la película corre el proceso de la investigación y finalmente la conclusión es que son reales. Todos los hechos sádicos de tortura, de maltrato, de violaciones, que concluyen además con la simulada, entre comillas, muerte de la víctima, son reales. Nada es simulado, ¿no? Y Nicolas Cage, el protagonista, se engancha tanto en esta investigación que quiere encontrar al culpable, ¿no? Y quiere encontrarlo y quiere denunciarlo. Finalmente lo encuentra y cuando le entrega a la señora el resultado, la señora le dice que lo olvide. Pero él no lo olvida porque además él movió todo un mercado negro que ya está atrás de él. Y finalmente es un hombre que así literal dice, sí, porque él le decía, ¿por qué lo hacías? Y dice, pues no hay una respuesta, yo soy un hijo de familia, él vivía con su madre, y así le dijo tal cual, no soy ningún monstruo. O sea, nadie no abusó ni mi padre, ni mi madre, etcétera, ¿no? Entonces, no es un patrón, o sea, aquí muestra un patrón, a lo mejor en los asesinos seriales existe más ese perfil, pero yo creo que buscamos a estos monstruos y a veces encontramos con que no, o sea, con que no existe ese maltrato, ¿no? Por eso digo, me lo llevo de tarea, porque sí sería interesante ver qué tanto es el perfil de haber sido víctimas de maltrato o que es una relación a la pregunta que hacía o el comentario más bien que hacía Teo. Puedo decir que sí podría ser más relacionado con la relación de la madre precisamente por la importancia que tiene, ¿no? Es el primer vínculo, que además es el vínculo que tiene desde antes de nacer, ¿no? Entonces, si se maltrata esa relación, pues es la más vital, ¿no? Es una relación muy importante. De ahí yo puedo decir que pues sí tiene cierta valía, ¿no? Porque además el personaje masculino puede existir o no existir dependiendo de que la madre le dé espacio, ¿sí? Existiendo, la madre puede no darle espacio y ser únicamente la madre y el hijo. Y puede no existir, y si la madre lo genera, la persona, o sea, la función de padre va a existir. Entonces, planteando eso, yo digo, esta es la relevancia de la madre, por la cual yo pienso que no está tan errado lo que dice Teo, pero me lo llevo de tarea, ¿eh? Gracias. Gracias. Estos temas nos van a dar para, o sea, vaya, o sea, vamos a encontrar muchísimas cosas que vamos a salir con más preguntas que otra cosa, pero quizás salgamos con un panorama, ¿no? De explorar varias cosas. Porque también si fuera por hechos de abusos infantiles o de malos tratos, estaríamos vivos de asesinos, estaríamos llenos de asesinos seriales, ¿no? O sea, entonces, Tal vez lo estamos. De hecho, dicen que en tu vida te has topado con muchos y no te das cuenta. Sí, pero hasta tal punto donde, hasta que, bueno, sí, de acuerdo en ello. Aquí es donde entraríamos al tema de qué es una enfermedad, ¿no? Y no me quiero meter en eso, nada más, o sea, bajo la idea de cómo catalogamos
cuando es una psicopatía, una sociopatía, cuando hay que agregarle un valor de enfermedad y quién escapa de esto y quién no escapa de esto. Y eso es un tema, eso es un temazo. Entonces, y pues vamos a estar explorándolo bastante, ¿no? Justamente hablabas de la película de 8 milímetros, que hablas de lo del snob, Mariana hablaba del voyeurismo, ¿no? Y que es todo este morbo, ¿no? Que es como esta idea de, mira, que es parte también de por qué nos llama tanto la atención, es porque ellos hacen aquello que no nos atrevemos a hacer, ¿no? Y por eso hablaba de lo importante que llega a ser o sea, cómo se da todos estos contextos históricos para que a la par que nacen los asesinos seriales, nace el psicoanálisis, ¿no? O sea, nace todas estas perspectivas y todo esto de la madre, o sea, en la escena de sexo está teniendo sexo mientras habla de su familia, mientras habla de la madre, ¿no? Y cómo está esta relación. Y quizás la vamos a ir viendo. Y Alan Moore claramente lo conoce, ¿no? No es que haya sido un desliz por parte de él, no, no, no. Él claramente lo vincula hacia esto, ¿no? Así como menciona Teo lo de las prostitutas, de Jack el Destripador, también lo había escuchado y como en la escena de la playa, justamente se encuentran a alguien teniendo sexo en público y no sabemos si es una prostituta o no lo es, ¿no? Pero pues entran esos matices, ¿no? Y Y el personaje le dice prostituta sin siquiera saber si es prostituta. claro, claro, sí, sí, sí. Es interesante que estamos en como unos 1920 y tantos, 1923, en ese momento, de una persona que ya es grande, ¿no? De una persona que lo está viendo con los ojos de la época victoriana y dice, ¿cómo han cambiado las cosas? No lo dice directamente, pero el cambio del amanecer al anochecer, la plática del detective viejo con el detective un poco más joven, hablando del caso de antes, haciendo otra retrospectiva y de cómo ha cambiado la casa, pero en la casa hay basura. O sea, cómo se da este cambio histórico, cómo se da este cambio en la sociedad y qué es lo que trae ese cambio en la sociedad, ¿no? Lo cual va a ser muy interesante. Yo estoy muy a la expectativa para ver cómo sigue evolucionando y me gustaría agregar a un tercer personaje a la lista que empezó Rox, que es la de Sickert. Aquí pues toma un rol principal, pero Sickert pues también es una persona que existió, como nos vamos a encontrar a varios, y Sickert, pues sí, vemos que está con la confitería, vemos que al principio dice, ah, pues es su hermano, no, o sea, ni siquiera lo cuestionamos, ¿no? Decimos, ah, pues es su hermano y el hermano como que acaba de salir y quiere coquetear con la de la confitería, que es Annie, ¿no? Pero ahora entendemos que lo que quería era como enseñarle, por eso le dice, apenas encuentras una dependienta y ya quieres cortejarla, ¿no? O sea, él que baja de estas esferas de la alta clase, baja como por decirlo a la clase media o a la clase baja y le dice, pues te voy a llevar de borrachera para que experimentes, para que entiendas, ¿no? Entonces, todo esto entra y justamente cómo se casa, ¿no? Que se casa en un ámbito rural. Y aquí es donde, pues, donde entra la novela gráfica, porque entendemos que se casa en un ámbito rural por pura imagen. Cuando sale el panorama después de la iglesia, después de la misa, vemos que la misa hay un tractor justamente en el frente, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice? Pues que está en un ambiente rural. Entonces, ¿qué es este ambiente rural que está muy alejado del ambiente donde está su familia para que no entiendan que ya se casó? Y cómo está hablando, esta escena me encanta, la escena de la iglesia, porque es una escena que para mí fue tétrica, ¿no? Fue muy tétrica. O sea, en lugar de que sea una boda, una misa de boda en una iglesia que fuera blanca, que fuera limpia, no, hay un fondo de oscuridad. Y ellos dos como que hablando como que hablando telepáticamente, ¿no? Como están todos, pero ellos están hablando ahí juntitos, ¿no? Y él, no puede hacer esto. Y como la expresión de Sickert a la hora de que, y Sickert es el que está afilando la navaja. ¿Y por qué lo agrego a otro de los personajes? Porque se cree que Sickert era otro de los grandes sospechosos para que sea Jack el Destripador. Ahora, ¿quién es Sickert? Sickert es un pintor. De hecho, podemos ver sus pinturas. Si ponen en Google Sickert, van a ver sus pinturas y de aquí viene la idea del pañuelo rojo. Ven que me gustaría hablar también de cómo planean los capítulos Eddie Chapman y Alan Moore. Ponen el capítulo 1, pero antes ponen citas bibliográficas o literarias de varios títulos, de varios libros, y en uno de ellos en el primer capítulo fue de hablar de Sickert, ya del capítulo 2 ya no lo leí. Nosotros en el club de lectura, en el grupo pusimos de la página 1 a la 32, pero yo creo que tuvo que haber sido de la 1 a la 31, y en el próximo va a empezar de la 32, porque a mi parecer eso es lo que empieza el capítulo, que son las citas literarias que van a tratar del capítulo. Entonces, que hable del pañuelo rojo, que hable de que se creía que Sickert era uno de los sospechosos,
que se hable de, Ana, tienes tu micrófono abierto. que se hable lo de la pintura, de cómo trabaja con la idea de la pintura, de que, porque dice, el poema que ponen, que no rima en español, pero me imagino que en inglés debe de rimar muy bonito, que habla acerca de las pinturas y cómo pinta con la sangre en la cama, etcétera, etcétera, haciendo alusión de que Sickert era Jack el Destripador, ¿no? Entonces, y pues ahorita me gustaría hablar sobre una de las viñetas en el hospital, ¿no? Oigan, ¿y por qué es que como que en muchos de los delitos el sexo está implícito? O sea, ¿qué es lo que pasa en la sociedad que como que siempre está de la mano, ¿no? Pues yo no soy ninguna experta, pero la verdad, llámelo morbo, llámelo supervivencia, llámelo chisme. Yo he escuchado muchos capítulos de Leyendas Legendarias, sobre todo, he leído también sobre asesinos seriales y así. Me interesa mucho la psicología, pero bueno, ya yendo al punto, lo que yo he escuchado, sobre todo en estos casos, no me sé mucho la terminología, ¿no? Ni tengo mucho la jerga que se usa, pero normalmente esta relación, los asesinos, ya sean psicópatas, sociópatas, etcétera, como en sí los asesinos en serie, suele haber mucha relación con el sexo porque es como porque tienen poder, o sea, les hace, para empezar está como el poder, ¿no? El llegar el excitarse, la adrenalina y tener poder son como las tres, los tres puntos que más les interesan. Y de hecho muchos empiezan como con animales o cortándose a sí mismos o cortando a alguien más y van aumentando el grado. O sea, hay puntos en los que el placer de ahorcar a alguien ya no es suficiente y entonces quieren matar la ahorcada, ¿no? Porque quieren llegar a ese clímax. Es como incluso ahora que me estoy escuchando, es como esta adicción que muchos tienen como al sexo, se podría decir como esta adicción pues a matar, porque quieres algo más, ya no te conformas, ya no te es suficiente con el ahorcar a alguien, necesitas acuchillarlo o algo así, porque ya necesitas como que un poco más de lo que antes, ¿no? Que obviamente es algo que pues que son personas que tienen algún trastorno mental, alguna enfermedad o no lo sé, no tengo eso muy claro, pero es lo que entiendo, como el tener el poder, el placer y como la adrenalina. Que va muy Perdón, rápido. Mariana, a mí me Ujú. gustaría agregar el factor biológico, instintivo. O sea, el sexo existe antes de que existan los mamíferos incluso, ¿no? O sea, desde que éramos células, pensamos en sexo. ¿Por qué? Porque es la forma de reproducirnos y pues que se le agreguen esferas de poder, de control, de dominio, todo este tipo de esferas que es aquí donde entra Freud a chorros, ¿no? O sea, que es nos ponen leyes, nos ponen reglas. Teo hablaba de esta idea de querer romper la regla, ¿no? Nos ponen reglas. El padre, que es la imagen paterna, que es la que nos pone reglas, que también es imagen paterna como es el Estado, como son las leyes, como son las reglas, las normas de convivencia en la sociedad, que diría a lo freudiano, que es reglas que te dicen, no puedes tener sexo con tu madre. Entonces, y el chico es, ¿cómo que no puedo, no? Y el padre está, no puedes, porque esa es mi pareja, ¿no? Y de esta idea parte la idea de la penetración en todo, la penetración con el cuchillo, la idea de la muerte con el sexo, que es una idea muy estudiada y muy ligada. Entonces, a partir de ese factor y que haya una represión sexual, que hoy en día hay una gran represión sexual, aunque la disfracemos con tintes de arcoíris, hay una gran represión sexual. Esta represión sexual y sobre todo una represión social, que la gente que quiere tener, que quiere tener sexo, que quiere tener este desfogue y no puede, se ve forzada a hacerlo de forma violenta. Y O, eso es un problemón. o ilegal, ¿no? A lo mejor abusando de las niñas o, ¿no? Sí. Pues el cuchillo es un falo, ¿no? Que está penetrando, entonces también está esa simbología, esa cuestión. Bueno, había dos puntos que quería comentar. Por ejemplo, lo que decíamos, bueno, creo que lo menciona Vera,
sobre que muchas veces no hay ningún abuso, ¿no? O que creció muy bien, o sea, que dices, bueno, ¿qué habrá pasado para que se haya convertido investigas y descubres que tuvo una infancia muy buena y creció muy bien, como Ted Bundy, ¿no? Ese que hasta se puso de moda y que todo el mundo es como, es que estaba guapísimo y por eso y no sé qué. Eh, Ahí también llegué a escuchar, o sea, en relación con esto, llegué a escuchar un dato que creo que voy a investigar un poco más porque se los voy a decir muy burdo, la verdad. Pero que todos tenemos como un gen, es que no, es que me estoy atreviendo mucho porque no sé si es gen, pero tenemos como un gen de que nos podemos hacer psicópatas o sociópatas. Y depende mucho de detalles tan pequeños, o sea, como dónde crecimos, con quién jugamos, cómo nos percibimos a nosotros mismos, cómo nos perciben los demás, que cualquiera de nosotros puede como que despertar ese sentimiento de psicopatía o etcétera. O sea que todos lo tenemos, pero a algunos se les despierta y a algunos no, ¿no? Entonces también está ese, que tal vez no hay abuso, pero es mucho como mencionaba Luis, qué tanta represión tenemos, cuál es el contexto. Y justo hablando del contexto y regresando a la obra, unas viñetas que a mí me gustaron mucho fue cuando ya se casan y están de vuelta en el barco y están hablando como de, creo que era de Inglaterra, Gladstone, dice, o algo así. Y que dicen como, no, pues no sabemos cómo están las cosas allá y no sé qué. Y le dice, ¿sabes cómo llamamos a su majestad ahí? La reina del hambre. Así se pudran ella, sus hijos y los hijos de sus hijos. Y luego se aleja la siguiente viñeta y son las aves viéndolas hacia abajo como, parecen palomas, ¿no? Pero, o sea, por la composición de la imagen, yo las vería como unos cuervos, porque está hablando de pudrirse, está hablando de hambre, está hablando del contexto precario en el que se está viviendo. Y entonces hace este alejamiento y se ve ya chiquititos, esas personas que veíamos en grande que estaban hablando del hambre y de pudrirse, ya los vemos chiquitos, las aves en grande observándolos y no solo observándolos, o sea, yendo hacia ellos y en chiquito dice, así se pudran todos, ¿no? Y me pareció magnífica esa composición, ese uso de viñetas, porque te está hablando de lo que estamos hablando, del entorno, de cómo es que se está desarrollando. Y son pequeños guiños que nos van desenmascarando este misterio, ¿no? Pero creo que yo sí voy a terminar investigando un poco más de Jacques Destripador, porque yo sí amo estos temas, entonces tal vez ya tenga más respuesta. Adelante, Luis. Está bien, ya nos irás diciendo, esa parte de la que hablas me gustó también mucho. Y fíjate que habla de los irlandeses y de cómo tuvieron que pelear contra Inglaterra, contra la corona, y de nuevo pone estos matices sociales y de diferencias entre los opresores y los oprimidos, ¿no? Y de cómo, pues, los oprimidos, pues, no, que se pudra la reina y toda su descendencia, etcétera, etcétera. Y luego, perdón, tenemos la escena del hospital, que a mí, me parecer, creo que fue mi escena favorita, que es justamente, o sea, anoté esta cita porque me encantó. ¿Sabes cuáles son las casillas menos utilizadas de un acta de nacimiento, señor Sickert? Entonces, ¿y qué pasa? Estamos viendo la viñeta y en la viñeta se ve claramente lo que dice en el acta de nacimiento, ¿no? Y en el acta de nacimiento, nombre, ciudad, viene padre y no hay nada, ¿no? Entonces te dice, claro, no vienen a hacerse responsables por ello, ¿no? Entonces, y aquí, entonces, conectándolo con lo de la reina y luego conectándolo con que él es alteza, él viene, el hijo es de esa descendencia. Entonces, aquí ya estamos entrando en esos matices y bueno, la viñeta que más me encantó, que para mí es muy terrorífica y el terror me gusta mucho, es la escena donde llega al hospital Sickert, el verdadero Sickert, y ve arriba que dice, In God we trust, God is life, God is, etcétera, etcétera. Y luego llega a las camas y está Annie amamantando al niño, ¿no? Y le dice algo así como, y le dice, mira, vengo a decirte prácticamente que él no va a venir, él no se va a hacer responsable para nada. Y ella ilusa, ¿no? Dice, no, sí, cómo no, claro que sí. Y en ese momento, donde el niño vemos que el niño está tomando leche, está amamantando, y en ese momento se despega
y él se queda con una expresión de terror en el rostro y puedes ver el terror en él, ¿no? Y habla de Está, casarse. exacto, habla de casarse y él así como, no, no puede ser, o sea, pero es este choque, es este choque de 1888, ¿no? O sea, estamos hablando de esos momentos y para él era eso es terror puro, en el sentido de cómo puede ser esto posible, es absurdo, no lo entiendo, no puede ser, ¿no? Y que el niño se esté destetando justamente en ese momento y que entra con todo esto, la represión sexual, la relación con la madre, la relación con la familia que va a tener, el hijo que se va a quedar sin padre, el hijo que en este momento entra como en un potencial asesino serial. Entonces, que entre en todo esto y aparte la idea de la sociedad repercutiendo sobre esto, me fascinó. O sea, se conectó esto, vi la viñeta y dije, magnífico, magnífico. Y hablando de la parte del barco, cuando hablan de los irlandeses y todo esto, y llega a la parte de las aves, dije, me recordaba de The Birds de Hitchcock, así, ¿no? O sea, fue así como, magnífico. Y para mí hay mucho terror en las viñetas y me encantó. Fíjate que rápido, ahorita que recuerdo, hay otra película, ahorita que Ver hablaba de 8 milímetros, hay una película que se llama Videodrome, que es de Cronenberg, y habla acerca de estas películas snuff, de la atracción al morbo, de la violencia y cómo estas películas se estaban dando clandestinamente y se estaban distribuyendo. Y también habla sobre la influencia que tienen la violencia, la pornografía, etcétera, etcétera, todo el morbo y cómo atrapa a la gente, ¿no? Y cómo atrapa a la gente y como este voyeurismo y desvirtúa todo, ¿no? O sea, hace un colapso de la realidad porque empiezas a pensar diferente sobre la misma realidad debido a la representación que la pantalla te pone, ¿no? Que ya viene para llamarte la atención. Y eso es una locura. Buenos detalles. Emi, ¿quieres decir algo? Deciste que lo que, que hace, cuando lo estaba leyendo, se me vino a la mente que de Jack el Destripador tenía un gen, que era el gen del Mao. No sé si lo han escuchado. Del Órale, ¿no? Mao. Ay, creo que Es un gen que lo tienen pues pueden tenerlo genéticamente o lo pueden adquirir. En este caso, creo que Jack el Destripador o sea, lo desarrolló por algún trauma. O tal Entonces vez, ese gen es el gen del asesino. a lo mejor lo que decía Mariana, que puede ser que todos tengamos ese gen, pero se manifieste dependiendo del contexto social en el que te desenvuelves, En el que lo rodea, ¿no? ¿sí? sí, exacto. Que es Fíjense justo que, lo que nos va a narrar, lo que vamos a ver con Alan Moore. Ajá, adelante, Ana. fíjense que cuando empecé a leer lo que dice el autor que habla del inconsciente colectivo, yo creo que mucha violencia hoy la hemos normalizado, ¿no? Y de alguna manera estamos dormidos, estamos en ese inconsciente colectivo viviendo, ¿no? Normalizando que solo es malo si te mata o te viola, pero antes te puede acosar. Las mujeres confundimos hasta dónde me está conquistando o ya me está acosando. Es tan... O la protección al control también. Sí, entonces tal vez el autor nos deje ver, pues, pues en aquella, pues sí, como pesadilla, o en aquella ceguera en la que estamos viviendo y solo nos quejamos y no nos damos cuenta que tal vez contribuimos a la creación de estas personas, ¿no? Sí, sí, en efecto. O sea, que tanto. Nosotros somos contexto también, entonces. Exacto, sí. Sí, 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 de acuerdo. Justo ahorita, ay, perdón, Marinis, No, súper dale. rápido. Lo que dice Emiliana está súper interesante porque
el gen Mao, hay, bueno, no sé cuántos estudios haya, abrí el primer Espera, ¿es gen artículo. Mao? Mahoma. Maoa. Ajá. Que influye en el desarrollo de comportamientos antisociales y está implicado en la regulación de emociones y del comportamiento y podría influir en el comportamiento a largo plazo. Pero los expertos determinan que la constante interacción de una persona con su entorno y su bagaje genético hace que tenga como estas detonaciones. Está interesante. O sea, lo bueno es que puntualizan que no solo es un tema tal vez genético, que puede ser, sino también el entorno influye mucho en los aspectos del desarrollo. Sí, claro, como estos casos de la niña, no me acuerdo de su nombre, pero de la niña a la que no dejaban salir de un ático, o sea, nunca le permitieron entablar conversaciones con nadie, la única persona con la que tenía contacto era con su mamá y porque le iba a dejar comida y listo, nunca fue a la escuela, nada, hasta que, no sé, no recuerdo muy bien cómo fue, pero, que es que ya creo que descubrieron a los papás o se murieron o algo así, y entonces ya ella salió pues del ático de este lugar donde la tenían y ni siquiera sabía hablar, no sabía, apenas podía mantenerse en pie, o sea, ¿qué tanto la sociedad somos nosotros, no? Y qué tanto nosotros somos la sociedad. También se abre esa puerta, esa pregunta. El humano es producto de la humanidad. Entonces, Y miren, la verdad es que ahora con el encierro del COVID, lo que dice Mariana, o sea, el no tener contacto con los demás, pues sí nos afecta seriamente. Yo veo que los chicos que hacen mucho home office, como que están perdiendo esa habilidad de trabajo en equipo, de tolerancia, o sea, eso que dice Mariana, el no tener contacto con los demás, pues ¿cómo vamos a desarrollar las habilidades necesarias para poder interactuar con los demás? sí, esa es parte de la enajenación, y todo esto repercute en que no desarrolles capacidades y habilidades sociales, y al no tener estas habilidades sociales, pues te impide la oportunidad de entablar relaciones profundas y cercanas para tener una actividad sexual sana entre todas las comunidades que quieran. Entonces, al no poder entender todo esto, entra la represión sexual. ¿Y qué pasa? Que estamos, porque todos estamos, estamos ah, en presencia de contenido pornográfico, altamente violento, altamente sexual, y de un TikTok te vas a un video, de un video te vas a una página web, de una página web te vas a lo que quieras, a la información que quieras la vas a encontrar, y te desprendes, te creas otra realidad donde crees que la forma de tener una relación sexual es ya sea con violencia exagerada o con lo que se quiera, ¿no? O sea, con lo que quieran ver en la pornografía o en cualquier medio, y tener esta distinción y entender que es una representación, entender que es un contenido que busca otras situaciones, eso hace un gran cambio, ¿no? Y es una gran pregunta ética. Sí, interesante. Adelante, Teo. Yo solamente quiero meter más controversia en la discusión. Digo, en la lectura Qué anterior, raro. en la de El mar de la taiga, Luis había comentado, ¿no? Que habíamos romantizado demasiado el sexo cuando solamente era, pues, sexo, ¿no? Era el acto de introducir en orificios y excretar, ¿no? Entonces, bueno, digo, este sexo también es una construcción social, ¿no? Entonces, entendamos que hay personas que no ven la sociedad o este constructo social como todos los demás lo vemos, ¿no? Por eso ellos no diferencian entre tener una relación sexual sana y solamente tener una relación sexual, ¿no? Porque tampoco, pues, desde nuestros ojos lo podemos ver como un sometimiento de un ser a otro, pero pues puede ser que para esa persona ni siquiera lo vea esa construcción social, ¿no? Que nosotros hemos metido demasiadas cosas como cuando para él es algo tan simple y vagamente como lo vería un lobo hacia una loba, ¿no?
Entonces, digo, vaya, sí hay casos, ¿no? Documentados de que pues lo ven así, ¿no? Y por eso todas estas etapas o poder romper ese anhelo que nosotros tenemos, porque ¿cuántas veces no hemos dicho, cómo me encabronó esa persona y la quiero matar? O ese tipo de deseos que salen muy del fondo, pero no los logramos concretar porque tenemos esta construcción social, tenemos que estamos dentro de una sociedad, tenemos criterios morales y éticos, pero hay gente que no los tiene, ¿no? Más allá de que haya tenido o no un contexto diferente, digo, por alguna situación genética o de crianza, pues no lo tiene y ni siquiera lo va a ver como nosotros lo estamos viendo, ¿no? Entonces, digo, ahí también es un gran parteaguas ya de psicología, ¿no? Pero vaya, o sea, ¿con qué ojos vamos a estar viendo a este espectador? ¿Lo vamos a ver y observar y a juzgar con nuestros ojos? ¿O simplemente lo vamos a ver desde fuera como los simples lectores que vamos a hacer a través de esta lectura, ¿no? Entonces, esos son mis comentarios por el momento. Y un poco aunado a lo que dice Teo, es el asesino serial tiene moral, tiene principios, tiene valores, porque pueden ser muy retorcidos, pero puede que existan. Por ejemplo, hay una serie que se llama Dexter, no sé si la han visto, pero trata de un asesino serial, pero que tiene un código y no se sale del código. Y su código es que solo mata gente que son asesinos. Y él se dedica a probar que son asesinos. Porque O sea, él... tiene que matar a sí mismo. Pero él se justifica en el sentido de estoy haciendo... Porque estas personas han hecho daño a otras personas. Y él se escuda dentro de este principio que él formó y desde muy pequeño, pero es curioso cómo lo va desarrollando en su vida y cómo él entiende los valores también, ¿no? Porque él entiende el valor de la familia y cómo cuida a su familia, ¿no? Pero hasta dónde lo lleva. Entonces como que se empieza a poner muy ambiguo y no sé si aquí lo van a tocar, pero sí el tema de los valores creo que juega un papel muy importante, porque al final creo que todas las personas entendemos que hay valores, pero cómo los entendemos es la clave de cómo interactuamos entre nosotros. Sí, 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 de acuerdo. Justamente eso que dices es súper interesante porque de muchísimos asesinos seriales de los que he escuchado, todos tienen sus códigos, por decirlo así. O hay unos que ni siquiera se la piensan y ya matan, ¿no? Pero la mayoría, por eso existen estos términos como de moral, inmoral y amoral, ¿no? O sea, de estas personas que no saben qué es la moral o no tienen moral, no tienen esa conciencia o más bien, no conciencia, no hacen distinción entre qué es moral, qué es inmoral, y creo que se da también como cómo perciben cómo tuvieron un crecimiento, ya sea con abusos o sin abusos, pero cómo fue su desarrollo que fueron tomando estas decisiones, teniendo estos valores o incluso interpretando lo que, ¿cómo explicarlo? Interpretando lo que la sociedad les dio a entender, pero desde un punto un poco más, exagerado, ¿no? O sea, ¿a qué voy con esto? Por ejemplo, los asesinos seriales que han matado, han asesinado prostitutas. Ellos han dicho, no, pues es que yo estoy, o sea, son unas pinches mujeres que están ensuciando las calles, entonces yo voy a limpiar al mundo matando prostitutas. Y ¿sabes qué pasa? Que es porque la sociedad habla mal de ellas o porque no sé, no, bueno, ya sabemos, ¿no? Por todos los problemas, este debate que levanta esa profesión, pero cómo es que ellos van interpretando todos estos debates o todas estas disyuntivas y dicen, yo estoy de este lado y voy a hacer algo que me parece correcto, ¿no? Y sí, bueno, creo que ese era mi punto.
Sí, es muy interesante y a ver qué tal, a ver cómo sigue. Voy a estar muy al pendiente de a ver qué otros personajes agrega y qué más agrega y a ver a ver cuántas preguntas podemos desarrollar y a ver cuántas podemos no, a ver si podemos resolver alguna, ¿no? Esto de la inmoralidad y la moralidad es un temazo, la verdad, porque el asesino serial es inmoral, porque conoce la moralidad y juega con ella, ¿no? La moral pues ni siquiera la conoce, ¿no? Entonces no, es un tema para bastante y me alegra saber de que pues nos enfrentamos a una novela gráfica, o sea, nos aventuramos, mejor dicho, a leer la novela gráfica y a comentarla. Entonces, pues a ver qué tal, ¿no? Yo Espera, estoy ya me seguro que... acordé Adelante, adelante. perdón, rápido. Por ejemplo, de Dahmer, que él no está cómodo con ser homosexual y entonces empezaba a asesinar hombres, ¿no? Porque era así como de casi por su culpa yo soy como soy, entonces voy a asesinarlos, ¿no? O también está ese lado de no puedo entablar una relación con ustedes públicamente, entonces pues, te voy a matar porque ¿qué otra opción tengo, no? O sea, es que se me hacen súper interesantes estas personas porque no las entiendo, ¿no? O sea, o es muy difícil entenderlas, entonces es siempre desmenuzando estos misterios, que justamente fue lo que empujó a Alan Moore y a Eddie Campbell a hacer esta obra. Adelante, Teo. Creo que ya sé quién es Jack el Destripador y creo que sin duda es el capitalismo, ¿no? Entonces, Ya estamos te a iba a decir, finales de, descubriste el estamos misterio. a finales de la revolución industrial, ¿no? De los finales de 2800. Digo, hay un gran cambio. Y también, ¿por qué se da esto, no? Digo, asesinar o por qué le ponemos ya tantas etiquetas de cuándo eres un asesino y cuándo no eres un asesino aunque mates personas, ¿no? Digo, a lo largo de la humanidad hemos estado devastándonos entre razas, especies, etnias, colonias, y cuando mencionaron al inicio de la reunión, cuando dijeron, no, es que estamos normalizando la violencia, el asesinato, yo creo que lo habíamos desnormalizado y ahora lo estamos viendo otra vez en la naturaleza quizá de la humanidad en general, ¿no? Digo, no eres un asesino cuando eres un policía que mató a un ladrón, no eres un asesino cuando eres un militar, no eres un asesino cuando eres un político y mandas a liquidar a algún personaje, ¿no? O sea, ¿cuándo eres un asesino? Eres un asesino cuando matas prostitutas y hasta qué momento son relevantes esas prostitutas, ¿no? Hasta que matan a la prostituta que era la favorita del alcalde en turno, o en qué momento llaman la atención, ¿no? ¿Por qué no sabemos de asesinos en serie, de pobres, de gente, de los nadie, ¿no? Entonces, ¿en qué momento, pum, el asesino es tal, ¿no? O porque son las víctimas tales, ¿no? Entonces, ya el Destripador, sin duda, es el capitalismo británico. Es que sí, o sea, es que estos personajes, tanto conocidos como no conocidos, son el sistema, o sea, son todos nosotros. O sea, es que ahorita que mencionaste por qué no hay de pobres, sí hay casos de asesinos de pobres. Yo tengo todo un catálogo de asesinos seriales de los que me he enterado. No, ¿por qué Ordaz no es un asesino serial? ¿Por qué no Claro. una masacre de Atenco? Los culpables son asesinos seriales, los de Ayotzinapa, ¿por qué no los decimos asesinos seriales? ¿No? O sea, digo, ¿en qué momento es uno, o en qué momento la sociedad convierte a una persona en asesino serial y en qué momento lo convierte en otro tipo de cosas? ¿No? Esa es una pregunta buenísima, o sea, porque de hecho el término asesino serial ni siquiera se utilizó hasta después de años de haber estudiado personas que tenían estos comportamientos, o sea, ay, tenía una palabra, pero bueno, estas explosiones. Y justo también mi duda, ¿en qué momento uno se vuelve asesino serial o qué lo cataloga uno como psicópata, no? Es el lenguaje, otra vez, el lenguaje volviéndonos víctimas.
¿Y bajo qué condiciones? Todo es por narrativas, es por interpretaciones, Sí. es por el momento histórico. Qué interesante que esto sucede en Inglaterra, sucede en Estados Unidos, ¿no? También se habla de que también en Rusia, ¿no? También hay personajes latinoamericanos, etcétera. Pero el chiste es desde dónde se cuenta. ¿Quién cuenta esto? ¿El policía? ¿El FBI? ¿Sabes? O sea, todas estas agencias, ellas son las que van a poner esta designación. Y esto es esto es muy importante, ¿no? De hecho, hubo una época, voy a recordar el año y se los digo, pero hubo una época en donde se cerraron los, iba a decir manicomios, pero no quiero decir Psiquiátricos, los psiquiátricos. psiquiátricos y todo esto, ya no quisieron apoyarlos, dijeron es que no sirve para nada y no sé qué. Entonces dejaron a un buen de personas que necesitaban apoyos psicológicos o que tenían enfermedades mentales, incluso personas que querían, o sea, que sabían de su situación y querían mejorar, las dejaron de ayudar, dijeron, ya estás sano, ya vete. Y También fue la ahí época documentaron con muchos más, abusos, ¿sí? ¿cómo? También en esos lugares hay documentos de que encontraron muchos abusos y mucha Sí, experimentación sí, sí. a ese tipo de personas. A lo que iba es que justo es por narrativas, o sea, estaba en esta época fue la narrativa de no, todos están sanos y este gobierno está bien, no sé qué. Cierran los psiquiátricos, ya no hay apoyo y es cuando más asesinatos hay. Entonces es como de, hay, hay culpas, ¿quién es el responsable? Si había personas que de verdad querían trabajar con estos problemas que tenían y no recibían el apoyo, ¿no? Adelante, Vera. Y bueno, sí, el tema de los psiquiátricos pues, es muy polémico, ¿no? Porque, bueno, están los psiquiátricos y qué tratamientos son los que se ofrecen. Generalmente son medicamentos, ¿no? Y si alguien se atreve a ser novedoso, pues no va a recibir apoyo. Hay por ahí una película donde se hace se habla precisamente de un método que sucedía, y es real, ¿no? Se existió este personaje, no recuerdo ahorita el nombre, pero experimentó porque se metió a trabajar con estos enfermos desde ellos, ¿no? Desde conocer cada caso, hacer el análisis del tratamiento farmacológico que estaba llevando. Y ellos decían, es que yo me siento mal con el medicamento, los efectos secundarios eran muy pesados para ellos, ¿no? Y bueno, fue un experimento interesante, ¿no? Te digo yo, el tema de los psiquiátricos pues es muy complicado, ¿no? Porque en un tiempo, pues eran como el recurso del esposo para deshacerse de la esposa, ¿no? O sea, yo quiero seguir mi vida con otras mujeres o con otra mujer, y pues está loca, pobrecita, está loca, y iban y las tiraban a los psiquiátricos, ya sea por ese motivo o porque quedaba como heredera y pues la hacemos a un lado y tomamos posesión de la herencia. O sea, ese tipo de usos se daban también en estas instituciones, ¿no? Estaba yo pensando en lo que comentaba Teo acerca del término. O sea, ¿quién le pone el término? Se está cortando, Vera, se está cortando. Pensaba yo en el tema del feminismo. Sí, con el internet. ¿Oyen o ya me perdieron? ¿Ya me oyen? Se había cortado. Sí, Ok. aunque se escucha medio borroso, pero sí. Ok, sí es problema con el internet. Pero el término, ¿no? Hablando ahora con este caso que sonó tanto, de exceso de defensa, de autodefensa, ¿no? Sí, de Este defensa caso propia. de defensa propia, ¿no? Por ejemplo. O sea, ¿quién dice si es un asesino serial o son asesinatos aislados, como fue que tenía ese problema el caso de las mujeres de Juárez? O sea, ahora ya se dice que hay un patrón, que no eran esporádicos o que no tenían ninguna relación entre sí,
hasta que ya se admitió, porque ya se sabía que era todo un patrón, ponían caso tras caso y eran mujeres con el mismo perfil, incluso físicamente los mismos rasgos. Entonces ya, ¿quién lo pone, no? La sociedad es la que, la sociedad y el poder judicial y todos estos son los que finalmente permiten o no que se hable de un asesino serial, de un perfil de asesino o de un perfil de víctima. Pase a ser ahora un feminicidio, todo eso, con el peso de lo que eso representa, ¿no? Y pues sí, ahí está la sociedad metida en todo eso, ¿no? Gracias. Sí, de acuerdo. Pues bueno, este capítulo creo que estuvo perfecto para hablar sobre lo que nos vamos a adentrar. Creo que fue perfecto para hablar como del entorno, de los temas que se van a tocar, y ya veremos cómo Alan Moore los va a abordar, ¿no? Sí los va a abordar, no los va a abordar, qué otros temas, qué otros puntos no tocamos, y pues ya veremos, ¿no? Siento que nos espera algo muy interesante. Y pues bueno, gracias. Voy a